Jesucristo, leamos Proverbios en el capítulo 22 y versículo que vamos a leer en el nombre del Señor Jesucristo, versículo 28, dice así la palabra: No traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres. El Espíritu Santo, hermanos y hermanas, guió al gran sabio Salomón para escribir esta palabra donde hay una enseñanza para nosotros en esta mañana, para nosotros el pueblo de Dios. Salomón fue un hombre que fue dotado de tanta sabiduría porque disertó en la vida del ser humano desde que el hombre nace hasta que el hombre muere. Disertó sobre los animales, las aves del cielo, las bestias del campo, los animales que se arrastran sobre la tierra como los reptiles, los árboles, las flores, hasta los hisopos o el hisopo que nace de la pared. Esta vez él habla o escribe y él dice: no traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres. ¿Qué es un lindero, hermano y hermana? Un lindero es el límite, puede ser de una propiedad. Las propiedades, hermanos y hermanas, las propiedades tienen límites, tienen linderos. Nosotros naturalmente lo conocemos como los monjones de los terrenos, así lo llamamos nosotros. Los monjones de cada terreno son límites, son linderos que los terrenos, o le decía, las propiedades tienen, hermano. Aquí en la tierra todo tiene su límite, hermano. Cada propiedad, le decía, tiene límite. ¿Por qué hay límites en cada propiedad? Para que se respete la propiedad de otro, ¿sí, hermano? Para que no se entre en la propiedad de otro y uno llega a violar el derecho de otra persona que tiene en su propiedad. Terrenos tienen límites. Cada aldea tiene su límite. Cada pueblo tiene su límite. Cada nación tiene su límite. ¿Sabe cómo se llama el límite de cada nación? Se le llama fronteras, hermano. Fronteras son los límites, los linderos de cada nación. Ahora la Biblia dice: no traspases los linderos antiguos que dejaron tus padres, dice la Escritura, hermano. Pero vamos a hablar en el sentido espiritual y así lo vamos a entender esta palabra, hermano. Dios sobre toda la raza humana, de la misma manera, ha colocado límites en nuestra vida. Por ejemplo, los años de nuestra habitación, hermano, tiene su límite. La palabra dice: Dios ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de la habitación del ser humano. La Biblia dice: de los cuales el hombre no puede pasar, hermano. Si Dios ha limitado la vida del ser humano, 60 años va a vivir Pedro, y Pedro no pasará de los 60 años. Si Dios dice que María va a vivir 55 años, y es el límite que Dios le ha prefijado a esta mujer llamada María, de los 55 años, no puede pasar, hermano. Dios ha prefijado
el orden de los tiempos y los límites de nuestra habitación, de los cuales el hombre no pasará, hermano. Porque hay un límite donde hasta ahí puede llegar el hombre en cuanto a su edad. El mar, hermanos, el mar tiene su límite. La Biblia dice que aunque el mar tenga olas y sus olas sean orgullosas, dice la Escritura, hermano, pero la Biblia dice que tiene su límite. Tiene su límite, tiene su lindero, y el mar no puede traspasar el límite, la cual Dios le ha dado al mar, hermano. Puede levantarse una grande ola, y sus olas pueden ser fuertes y grandes, las olas del mar, pero no puede pasar al límite que Dios le ha colocado, hermano. Y ya le decía, todo en la vida tiene un límite. Pero quiero mostrarle en este mensaje, hermano, ¿qué sucede cuando un creyente traspasa los límites de Dios que Él ha colocado en nuestra vida espiritual? Porque Dios ha colocado límites en nuestra vida, ¿sí, hermano? ¿Qué cosas puede hacer el creyente y hasta dónde puede llegar el creyente en esta vida, en su vida espiritual, para no desagradar el corazón del Señor, hermano? ¿Se acuerda de Adán y Eva? Ellos estaban en el huerto, hermano, y Dios les había dicho: de todo árbol del huerto podrán ustedes comer, pero hay un límite, hermano. Hermana, hay un límite, y la frontera es: más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, le dice el Señor. El día que de él comieres, ciertamente morirás. No pueden traspasar el límite, le dice Dios. El día que ustedes pasan el límite, como dice la Escritura, pasan los linderos, el día que traspasen ustedes la frontera, ciertamente morirán, dice el Señor, hermano. Y el hombre no respeta los límites que Dios coloca en la vida. ¿Se acuerda también de Simeí? Dice que Simeí había maldecido al rey, hermano. Pero el rey no quiso matarlo cuando lo maldecían, sino que él lo dejó en las manos de Dios, y llegará el tiempo en la cual Dios determinará la muerte de Simeí, dijo David. Pero en el tiempo de Salomón, cuando ya había muerto David y gobernaba su hijo Salomón, la Biblia dice que a Simeí lo colocaron en una ciudad y le dijeron a Simeí: no salgas de esta ciudad, tienes límites. Dentro de la ciudad te puedes mover, puedes caminar, puedes salir, pero el día que salgas fuera de la ciudad, el día que traspases los linderos de esta ciudad, que pases los límites de esta ciudad, también ciertamente morirás. Un día Simeí, según él, nadie se dio cuenta, hermano, sale de la ciudad y llega a oídos del rey y le dice a Simeí: ¿por qué saliste de la ciudad? ¿Por qué traspasaste los límites que te había dado? Yo te había dicho: el día que salgas de la ciudad, ciertamente morirás. Y tú has dicho: voy a obedecer a la palabra del rey, porque esa palabra que hablas a tu siervo es una palabra buena y yo la voy a obedecer. Pero tú quebrantaste mi palabra, desobedeciste a la orden del rey, saliste de la frontera, traspasaste los límites. Y yo te había dicho: el día que salieres de la ciudad, ciertamente morirás. Y Simeí murió, perdió la vida,
porque no respetó los límites que el rey le había dado, hermano. La iglesia tiene límites sobre esta tierra, hermano. Vivimos en un mundo, hermano, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual nosotros resplandecemos como luminares en el mundo, hermano. Y en este mundo el creyente tiene límites, el creyente tiene una frontera, hermano. El apóstol Pablo dice: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica, porque hay un límite en la vida del cristiano, hermano. Pero quiero mostrarle en este mensaje lo siguiente, hermano. Porque hay hermanos que han traspasado los límites en esta vida, hermano. Han traspasado la frontera, hermano. Han quebrantado la palabra del Señor. Han desobedecido la voz del Señor. Y ya pasaron de aquel lado de la frontera. Quiero mostrarle por la palabra, hermano, por qué un creyente traspasa los límites, hermano. ¿Y qué debe de hacer un creyente para regresar de esa frontera que el creyente ha traspasado, que el cristiano ha traspasado, por cuanto ha quebrantado la voz del Señor, hermano? Miremos un ejemplo en la palabra. Leamos lo que dice la Escritura. Segundo libro de Samuel. Segundo libro de Samuel, en el capítulo 11. Y versículos 1 en adelante, dice así: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab, y la Biblia dice: con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas, sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, en la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella mujer es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y David envió mensajeros y la tomó y vino a él y durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Oiga este pasaje, hermano. Este es David, hermano, el rey de Israel, el dulce cantor de Israel, el matagigantes, hermano. David, el hombre que era acuerdo al corazón de Dios, hermano. Un día David traspasa la frontera, hermano. Un día David pasa los límites que Dios le había colocado en la vida. La Biblia dice, hermano, había guerra entre los amonitas y los hijos de Israel. Joab había llevado al ejército y al pueblo a la guerra, pero me llama la atención esta parte que dice: eran los días en que los reyes salían a la guerra. El rey, hermano, tenía el compromiso, la responsabilidad y la obligación de salir a la guerra. Él, su oficial, su general y el ejército tenían que salir a la guerra. David se queda en el palacio, hermano. La Biblia dice que David estaba descansando en el palacio mientras el ejército peleaba para librar a Israel de la mano del enemigo. David estaba descansando en el palacio.
La Biblia dice que una tarde él sale, hermano, a pasear sobre la terraza del palacio, sobre el terrado del palacio, y se da cuenta, hermano, una mujer se estaba bañando. Y la Biblia dice que la mujer, lo especifica, era una mujer muy hermosa, dice la palabra. Y entra la codicia en el corazón, hermano. Y entra la codicia en el corazón. Era algo que David no ignoraba, hermano, porque David estudiaba la ley de Dios. David estaba apegada a la ley de Dios. Y el último mandamiento de la ley de Moisés es: no codiciarás. Pero David se le olvida, hermano, la ley de Dios, porque gana más la concupiscencia de su carne. Porque la concupiscencia de la carne hace a David olvidarse de la ley del Señor y todo lo que Dios le había mandado a David. El hombre se olvida y traspasa el límite de Dios en la vida de David, y traspasa esa frontera y hace lo malo ante los ojos de Dios. La Biblia dice que cuando él miró a la mujer, le dijo a sus siervos: ¿quién es esta mujer? Ellos le dijeron: es Betsabé, mi señor, es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías, uno de tus soldados. Tráiganla, dijo David. Y al rey no se le podía negar nada, hermano. La Biblia dice que él toma a la mujer, se acuesta con ella y luego la despide. Pero la Biblia dice: más tarde le llega la noticia a David y la mujer le dice: estoy encinta, estoy embarazada, estoy esperando un hijo tuyo. Oiga lo que pasa en la vida del creyente, hermano, cuando traspasa límites. Cuando el creyente traspasa límites, hermano, su conciencia llega a cauterizarse. Y ya no siente nada el creyente, y el creyente le añade más pecado de lo que ya ha cometido delante de los ojos de Dios. Y el creyente ya no le da pena ejecutar otro pecado, y le da lo mismo ejecutar otro pecado, y le viene dando lo mismo ejecutar otro pecado, porque eso sucede en la vida de David. David, estando del otro lado de la frontera, del otro lado del lindero, del límite, cuando él oye que la mujer estaba embarazada, le dice a Joab: quiero que me mandes al marido de Betsabé, a Urías. Quiero que me lo mandes porque quiero hacerle una pregunta. Y la Biblia dice, hermano, que llega Urías y le dice: aquí estoy, mi señor. ¿Cómo está Joab? ¿Cómo está el ejército de Israel? Pues están peleando, están defendiendo el campamento. Ahí está el arca de Dios. Sentimos la presencia de Dios en medio de la batalla, decía Urías. Bueno, ahora viene David y le dice a Urías: vete a tu casa y mañana irás a la guerra. Vete a tu casa y yo te mandaré presentes para que comas y que bebas con tu mujer. El plan que tenía David era que Urías durmiera con la mujer y dijera: el niño que está esperando es de Urías. Pero no le salió así, hermano. Urías se queda con los oficiales durmiendo. Se le da aviso a David: su majestad, Urías no durmió con su mujer. Él estuvo a la puerta del palacio con los oficiales. Viene David, usa el plan B, hermano. El plan B era embriagar, emborrachar a Urías, y Urías, ya ebrio, perdiendo el raciocinio, iba a dormir con su mujer. Eso pensaba David. Fíjese, hermano, había ya traspasado los límites y ya no le daba pena a David seguir haciendo lo malo delante de los ojos de Dios. La Biblia dice, hermano,
que Urías, a pesar de que estaba ebrio, todavía tenía integridad en su corazón, y estando ebrio, él dice: ¿cómo voy a dormir yo con mi mujer cuando el arca de Dios está en el campamento y los soldados defendiendo el campamento? No iré a dormir con mi mujer. Le falló el plan B a David, hermano. Usa el tercer plan. Escribe una carta y se la da a Urías. Y le dice el rey a Urías: entrega esta carta o lleva esta carta y se la entregas a Joab, el general del ejército. Cuando Urías llega hasta donde estaba Joab, Joab abre la carta y Joab se da cuenta: el hombre que lleva esta carta, que se llama Urías, lo pondrás enfrente de la batalla, en lo más recio de la batalla, para que muera. Fíjese, hermano. Y David comete, no solamente había cometido el pecado de adulterio, sino que hoy se convierte en un asesino. Fíjese, hermano, porque mandó a matar a Urías por mano de los amonitas. La Biblia dice, hermano, que a Urías lo colocaron en el frente de la batalla y murió, hermano. Y de ahí ya David tomó a Betsabé por mujer. Eso cuenta la historia, hermano. Oiga, viene lo siguiente: había un profeta, hermano, y el profeta llega hasta donde está David. Quiero contarte una historia. David le dice el profeta: habían dos hombres en cierto lugar, un hombre rico y el otro era un hombre pobre. El rico tenía tantas ovejas y el pobre solamente tenía una oveja. Esa ovejita tanto la ha consentido, es como su hija aquella ovejita, porque es lo único que tenía aquel pobre hombre. Pero ¿sabe lo que sucede? Vino un caminante, y ¿qué hizo el hombre rico? El hombre rico no tomó de sus ovejas, sino que le quitó la única oveja que tenía aquel pobre hombre. ¿Qué dices tú, David? David, enojado, le responde al profeta y le dice: ese hombre no solamente tiene que devolver 4 veces de lo que le arrebató al hombre, a aquel pobre hombre, sino que también es digno de muerte por lo que hizo. Ese hombre, David, le dice Natán: eres tú. Tú tienes a tus mujeres, tú tienes a tus concubinas. ¿Por qué traspasaste los límites?, le dice Natán a David. Nunca debiste de tocar a la mujer de uno de tus soldados. Es una mujer que tiene dueño, es una mujer que tiene dueño. No debiste traspasar ese lindero, no debiste traspasar esa frontera. Por lo tanto, la espada no se apartará de tu casa, por cuanto hiciste lo malo ante los ojos del Señor. Y una de las cosas que se van a cumplir en tu vida fue: 4 veces pagará aquel hombre, dijiste, y eso se cumplirá en tu vida. 4 tantos ese hombre tiene que pagarle a aquel pobre hombre porque le robó la oveja. Tú también 4 cosas tienes que perder en tu vida. Perdió el bebé que nació, perdió a su hijo Amnón, perdió a su hijo Absalón y perdió a su hijo Abdías. Fíjese, hermano, se da cuenta las consecuencias, hermano, cuando el creyente traspasa límites en la vida. ¿Cuántos hermanos han traspasado límites en la vida, hermano? Hay hermanos, hay hermanas que han traspasado los límites en esta vida, porque se ha quebrantado la voz de Dios, se ha quebrantado el mandamiento del Señor, hermano, y el creyente ha fracasado en el pecado. Yo no sé qué pecado
en la cual ha fracasado el creyente, tal vez un adulterio, una fornicación, una lascivia, una lujuria, no sé, hermano y hermana, tal vez en el alcohol, tal vez en la droga, no sé, hermano, pero que el creyente ha traspasado los límites, hermano, y estando de aquel lugar de la frontera, consecuencias vendrán a la vida, hermano. Quizá no va a padecer una muerte literal, hermano, pero un creyente que cae en adulterio, muere su matrimonio, hermano. Un creyente que cae en fornicación, también mata la integridad de su inocencia delante de Dios. Un creyente, hermano y hermana, que cae en la pornografía, es un creyente, hermano, que está matando su santidad delante de Dios, hermano. Y mueren cosas importantes en nuestra vida. Por esa causa la palabra dice: no traspases los linderos antiguos que colocaron tus padres. No traspasemos la frontera, el límite que Dios ha colocado en nuestra vida. El diablo es astuto, hermano, y él comienza a poner la tentación delante de nosotros. Pero Santiago dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, entonces recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Pero bienaventurado el varón que soporta la tentación. Nadie, hermano, traspasa límites, puede pecar o caer en pecado de la noche a la mañana, no, hermano. Traspasar una frontera, eso se requiere meditación. ¿Cómo voy a hacer a tal pecado? ¿Cómo voy a ejecutar tal pecado? Y el creyente lo piensa, hermano, lo medita para ejecutar, para traspasar esa frontera. Pero una vez el creyente pasa esa frontera, hermano, habrán consecuencias en la vida del creyente, hermano. La mano de Dios vendrá sobre el cristiano. Terminemos porque el tiempo me ha marcado. Oiga lo que dice la Escritura. Hermano, ha traspasado esa frontera. Hermana, ha traspasado ese límite y ya no sabe cómo regresar. Y usted dice: ya fracasé delante de Dios, ya no sé cómo enmendar esta situación en la cual estoy. Ya fracasé en el pecado y no sé cómo enmendar lo que yo cometí delante del Señor. Oiga lo que dice esta palabra, el Salmo número 32. Oiga lo que dice aquí la Escritura. El Salmo 32, versículos 3 en adelante, dice así: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Oiga lo que el salmista dijo esta vez, hermano. Mientras David ocultó lo que había hecho, hermano, porque David lo quiso ocultar, hermano. Y Hebreos 4:13 dice que no hay cosa oculta delante de los ojos de aquel de quien un día vamos a dar cuenta, hermano. No hay nada oculto, hermano. El creyente, entre más oculta un pecado, entre más se esconde delante de Dios, será más difícil, hermano, el retorno del creyente a esa frontera que traspasó. Fíjese, hermano,
Porque la Biblia dice: el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia. David dice: mientras callé, mientras quise ocultar mi pecado, no declaré lo que había hecho, se envejecieron mis huesos, dice él, en mi gemir, dice el hombre, todo el día, de día y de noche. Sentía un agravio, una carga pesada sobre mí, porque sentía tu mano, decía el salmista. Mejor voy a declarar mi pecado. Es lo que el creyente tiene que hacer en la vida, hermano. Si el hermano, si una hermana ha traspasado esos linderos, el creyente ha fracasado delante de Dios, hermano. La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados delante del Señor, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mi transgresión a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. En el Salmo 51 usted encuentra, hermano, cuando David le dice al Señor: Señor, contra ti he pecado, contra ti he pecado, solo he pecado contra ti. David jamás culpó a alguien, hermano. No culpó a la mujer, hermano, no ni a sus siervos. Él mismo se echa la carga, porque eso se llama tener un arrepentimiento, un reconocimiento en la vida. Señor, contra ti he pecado, Señor. Y él le dijo al Señor: Señor, no quites tu reino de mi mano. No dijo él: no quites las riquezas de mi mano, Señor. No dijo él. Él dijo: Señor, no quites tu presencia. Tu presencia, Señor, es lo que necesito en mi vida. Devuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu de rectitud me guíe todos los días, porque contra ti solo he pecado. Oiga, hermano y hermana, cuando alguien fracasa ante el Señor, hermano, no es bueno culpar a nadie, hermano, porque más agravamos nuestros problemas, porque más le costará al creyente regresar a la frontera que cruzó. Mejor declararé mi pecado. La Biblia dice, hermano, en el Apocalipsis capítulo 2: pero tengo contra ti que has dejado tu primer. Por tanto, dice el Señor, recuerda de dónde has caído. ¿Cuándo fue el momento que traspasaste esa frontera? Dice el Señor, que cruzaste ese límite. Recuerda de dónde has caído y arrepiéntete, dice el Señor. Hermanos y hermanas, en esta hermosa mañana, hay hermanos que han cruzado ese límite. Hay hermanas que han cruzado ese límite y no sabe cómo regresar a esa frontera que traspasó, hermano y hermana. Solamente tiene que reconocer su pecado delante de Dios, confesar dónde fracasó delante del Señor. Y la Biblia dice que Dios perdonará, hermano. No hay pecado que Dios no perdone, hermano y hermana. No hay pecado que Dios no tenga poder para perdonar. Ayer oíamos: Dios se deleita en perdonar, echará el pecado a las profundidades del mar. Y Él dice: nunca más me acordaré de vuestros pecados y de vuestras iniquidades, siempre y cuando, si el creyente regresa al Señor, hermano, con un corazón contrito y humillado, al cual el Señor jamás rechazará. Así que los que estamos en comunión, hermanos, respetemos los límites. La Biblia dice: no traspases los linderos que dejaron tus padres. Respetemos los linderos. La Biblia dice: todo me es lícito,
pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Así que en esta mañana damos gracias al Señor, hermanos, por estas palabras que nos ha hecho escuchar, y que la bendiga en nuestros corazones. 169. Señor Jesucristo, nuestro Padre, darte gracias por el Señor Jesucristo, que por Él, bendito Padre, obtuvimos nosotros el perdón de nuestros pecados y la vida eterna y una vida indestructible y inmarcesible, bendito Padre. Gracias te damos, bendito Padre, que por Él, bendito Dios, estamos en estas santas conferencias, bendito Padre, donde te has manifestado, bendito Padre, especialmente, bendito Dios de los cielos, con tu palabra, bendito Padre,
en estas santas conferencias, bendito Padre. Gracias te damos, bendito Dios, por tu pueblo. Bendito Padre, que este día, bendito Dios, se ha juntado, bendito Padre. Y gracias te damos también, bendito Padre, por cada ministro, bendito Dios, que levantaste en el ministerio de la enseñanza, bendito Padre. Gracias te damos, bendito Padre, porque bendito Dios les concediste hablar tu palabra con denuedo, con libertad, bendito Padre. Gracias, bendito Dios, bendito Padre, porque nosotros, tu pueblo, hemos salido saciados como el bien de tu casa, Señor. Ahora conoces, bendito Padre, el resto que nos falta, bendito Padre, el bautismo, bendito Dios, de nuestras hermanas, bendito Padre, bendito Dios, la clase bíblica para los niños, bendito Padre, y luego, bendito Dios de los cielos también, bendito Padre, la enseñanza, bendito Dios, por la tarde, para nosotros tu pueblo, como también, Padre, la predicación del Evangelio por la noche, Señor. Deseamos que te sigues manifestando en gran manera, bendito Padre, en estas santas conferencias, Señor. Bendito Padre, también creemos que así te has manifestado en las otras conferencias, bendito Padre, bendito Dios de los cielos, has consolado tu pueblo, bendito Dios. Ahora muy cerca a ti nos quedamos, en nosotros tu pueblo aquí reunido, acepta las gracias que te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Antes de dar a conocer el programa de nuestras actividades de este día, quisiéramos rogar la atención del pueblo del Señor. Como ustedes saben, ya la fecha